Entonces, el meollo del Ho'oponopono es borrar los datos en mí, no en mí Silvina, no, en mi mente. Esta Morna Simeona famosa, que fue la que, bueno, adaptó el Ho'oponopono y lo llamó la autoidentidad, ella decía, ¿no? Que, bueno, todos la llamaban que era medio loca, ¿no? Dice que en vez de, o sea, ella lo que descubrió, ¿no? Es que en vez de perder tiempo en que nos teníamos que reunir todas las personas para sanar en grupo, ella descubrió que cada uno puede sanar en el interior de cada uno, ¿no? Las cuerdas Aka, que nombraba Morna Simeona, que son como hilitos imaginarios, ¿no? Entiéndase, invisibles, que nos atan a las cosas, a los objetos. Por eso nosotros estamos apegados. Claro, nosotros cuando vemos una persona, como no vemos nada, vemos un cuerpo nada más y decimos, ¡ay, ahí vino Pepe! El que es el escribano de la otra cuadra, que tiene 5 hijos y que se casó con Marta. ¡Ay, ese hombre qué atento que es! Y así son nuestras definiciones. Es todo lo que hacemos. Bien. ¡Ay, no! ¡Uy, vino Juan! ¡Ay, qué desgracia! Juan. ¡Ah! Ese, cuidado con ese, cuidado con ese. Y así son nuestras definiciones. Imagínense en lo lejos que estamos de esto. Bueno. Podríamos llamar, para poder sacar un poco y despersonalizarnos del personaje, ¿no? Imaginémonos, vamos a imaginar, que somos energía pura, ¿no? Que no tenemos forma, vamos a imaginar. Entonces hay muchos hilitos así, ¿no? Y estamos todos juntos, todos unidos, por unos hilitos, unas cuerditas, pero resulta que hay cuerditas que nos gustan, que estamos atados, apegados lindos, esos apegos positivos, pero y después tenemos otros que estamos atados y que queremos cortar. Esos no nos gustan. Pero es que los llevamos atados igual, sino todo atado, ¿no? Como vieron el globero en la plaza que lleva los globos todo así atado. Bueno. Entonces ella decía, la Morna Simeona, que cuando yo paso bastante tiempo en un lugar con una persona, por más que yo me vaya a Europa o Australia, sigo atada a esa persona. Ella daba el ejemplo, ¿no? de la tela de araña, o bueno, podemos usar muchos ejemplos. Eso es importante que nos demos cuenta de que estamos todos atados, pero no mal atados, o sea, como una mala definición de atar, sino que estamos todos unidos. Es que yo no puedo separarme del otro. Lo que yo tengo que reconocer es que estamos todos unidos. En mí, en mi interior, yo me tengo que experimentar así, en unidad. No es que ahora tengo que ser bueno e ir a dar la palabra y decirle a todos hermanitos, les traigo la paz, qué bueno. Es como yo me la pasara acá dando un sermón de la montaña y le dije, amaos los unos a los otros, hermanos, y trajera el agua bendita y les dije, bueno, ahora desde acá les mando el agua bendita, o les tirara, no sé, pétalo de rosa, no sé, qué sé yo qué. No serviría para nada. Estaríamos perdiendo tiempo. No, esto es un darse cuenta de que me estoy dando cuenta. De que por mucho que yo me quiera ver diferente a ese otro, que le tengo mucha bronca, es que yo soy ese otro. Me guste o no me guste. Por eso, para eso sirve el Ho'oponopono, el perdón del curso de milagros, porque la única manera de sanar que tenemos todos es reconociendo la unidad que somos. Porque Dios, o el amor, o el ser, la luz, el espíritu, bueno, pónganle en el nombre que quieran, no nos creó como individuos individuales. Solamente nos creó como uno. Solo hay uno. Lo que pasa que como esa mente está loca, para hacer no hace como un cuento, se imagina ahora de que cada uno es cada uno quien es. El que despierta y que sana, realmente la verdadera sanación, la que va a la raíz, es la que cuando yo me doy cuenta de que en mí viven todos,
Todos los chinos, los japoneses, los australianos, los venezolanos, los colombianos, todos están en mí. Por más que yo no los conozca en persona, están en mí. Es imposible separarme. El que descubre eso y se experimenta así, ese se ilumina, o sea, sana. El que está atado a una idea de yo, individual, y que bueno, voy a cuidar mi quintita y me importa lo que pase a mí, y hago trabajos espirituales para mí, para que se me cure no sé qué enfermedad que tengo ahora, que tenga... No, es que es para todos. Es que cuando dejamos de sentir culpa, o sea, de sentirnos separados, vamos a sentir que todos merecemos. Entonces, al sentir que merezco, me voy a dar cuenta que lo que soy es lo que tengo, entonces no me va a faltar nada. Ahora creo que me faltan cosas, y que sufro, y que no sé qué, porque yo me creo especial, que Dios está con una lámpara iluminándome a mí. Así. Ay, dice, qué bien. Que me está anotando los porotos así, en un papel. Cuidado, cuidado, acá te estás equivocando. ¿Entienden? Esa es la idea de separación. Por eso el Ho'oponopono o el perdón del curso de milagros lo que me hace es que me dé cuenta que cada vez que odio a otro, o que critico a otro, o que me enojo con otro, me lo estoy haciendo a mí. Que deje ya de ser gilipollas y deje de andar haciendo eso, porque más lo haga, peor me voy a sentir. Y más poder le voy a estar dando al otro. ¿Me entienden? Porque más separación, más separación. Si yo donde me tengo que reunir y reconciliar es dentro mío, no en las formas. Las formas, bueno, están todas deformadas. ¿Qué vamos a hacer? Las formas son formas. Pero en mi corazón, ¿qué hay? Hay odio, hay venganza, hay sufrimiento, hay carencia. ¿Qué hay ahí? ¿Quién experimenta todos esos sentimientos? ¿El vecino de enfrente? ¿O yo soy el que me doy cuenta? ¿No? Eso es estar centrado y estar en mí. Eso es estar realmente iluminado. No es casi nada difícil. Ser espiritual no es difícil. Es solo ser feliz ahora con lo que hay. Qué difícil eso, ¿no? Y ser feliz porque sí. No porque me está pasando determinada cosa. Eso es ser espiritual. Punto. No es toda esa parafernalia que les venden en internet, que tienen que no sé qué, el camino, que vamos a ascender, que viene la luz, que no sé qué sé yo, cuántas cosas hay. Todo eso viene solo, solo va a llegar cuando yo esté en ese darme cuenta de que me estoy dando cuenta. Después todo el resto va a llegar solo. Por eso Jesús lo enseñó. Que primero, ¿no es cierto?, busquemos, ¿va?, el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Eso significa. No que estemos, no sé, yendo a buscar a Dios por algún lado. No, es que en el reino de Dios, en mí. Yo soy Dios en mí. Yo soy Dios en mí. Y Dios no juzga, no critica, no castiga, no define, no pone conceptos, no distingue, no dice este sí, este no. Entonces, si soy Dios en mí, solo amo y luego hago lo que quiero, como dijo San Agustín, ¿no?